Como un paso cualitativo calificó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual el despacho del proyecto de ley de antidiscriminación que fue votado este miércoles en la Comisión Mixta del Congreso. Con esto, la iniciativa quedó a un paso de ser promulgada. Para conversar de este tema nos acompaña en CNN Chile Pablo Simonetti, presidente de la Fundación Igual. Pablo, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. Bien. Gracias. Un salto cualitativo, un avance importante. ¿Cómo calificarías esta votación de la Comisión Mixta? Mira, la ley mejoró sustancialmente respecto de cómo había salido el Senado. En el Senado la ley se había cuajado de temores a la igualdad, estaba llena de resguardos. Algunos de esos resguardos cayeron en esta discusión en la Comisión Mixta. Ya venían muy debilitados desde la discusión que se había dado en la Cámara en tercer trámite, donde el mismo ministro Chadwick, intermediando en nombre del presidente, había ofrecido un veto de 4 puntos. Esos 4 puntos ahora fueron aprobados por la Comisión Mixta, es decir, ya no van a entrar en la votación final de las salas mediante el veto, sino que va a ser la proposición del texto de la Comisión Mixta. Es decir, y es por eso que el ministro vocero de Gobierno en el día de hoy dijo que ya no iba a ser necesario que el presidente mandara este veto. Exactamente, ya es solo la Comisión Mixta. Ahora estas mejoras a la ley son resultado de la deliberación de esta comisión y en ese sentido queda incorporado dentro de un trámite parlamentario normal sin necesidad de veto. En este sentido yo quiero destacar un poco la participación del ministro Chadwick, porque él trazó la línea finalmente. El día de la discusión en la Cámara, cuando ofreció ese veto, fue el que trazó la línea donde nos íbamos a tener que poner todos de acuerdo al final. Es decir, hizo el punto de inflexión ayudando a esta ley. Mira, hizo de partida, políticamente fue bastante astuto porque logró que su sector, que había estado oponiéndose a la ley de manera tan fiera como para presentar recursos de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, 45 diputados, 35 de la UDI, 9 de RN y 1 de C habían presentado un requerimiento de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. Esos mismos 45 diputados fueron parte fundamental de los 57 votos que sacó el ministro Chadwick cuando dijo aprobemos la ley como está con este veto del presidente. ¿Y a su juicio por qué se produce este vuelco? Porque lo volvió un tema político. Entonces hizo que la UDI finalmente, por apoyar a su ministro y a su gobierno, terminaron apoyando una ley contra la cual se había opuesto y con 4 puntos más, que fueron 4 puntos que las organizaciones de la diversidad queríamos nosotros desde siempre y se lo habíamos dicho al ministro Chadwick en sucesivas reuniones con él y se lo habíamos dicho también a los distintos parlamentarios en las comisiones. Nosotros queremos que se agreguen estos temas a la ley. A ver, hablemos de esos 4 puntos específicos que son bastante relevantes, según declaró este día de hoy el móvil y también han declarado ustedes. Sí. Yo quiero hacer otro reconocimiento más porque el ministro hizo esto y dejó a todo el mundo un poco fuera de juego y logró que todos termináramos asociándonos a esa línea de pensamiento que era la ley con estos 4 puntos, que no es la mejor ley, pero es mejor que la que había salido del Senado. Pero esto partió el año pasado porque la senadora Soledad Alvear puso el tema en la Comisión Mixta en contra de lo que las demás personas querían. Ella, como presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, dijo: yo quiero discutir esta ley, aunque no tuviera urgencia, aunque no tuviera ningún tipo de prioridad para el Ejecutivo. En ese sentido, la senadora Alvear también tuvo un papel importante. Y por último, quería hacerle un reconocimiento a 2 diputados que han estado con la diversidad desde siempre, que es la diputada María Antonieta Sá y Aldo Cornejo. Ellos 2 estuvieron en la Comisión Mixta luchando por cada uno de estos puntos que se aprobaron y luchando por otros puntos que no se aprobaron y que nosotros hubiéramos querido que estuvieran ahí. Bueno, así una jornada bastante maratónica, más de 12 horas. Estuvieron, por ejemplo, también la Comisión Mixta escuchó a una las distintas organizaciones. Me comentaba que 5 minutos cada uno para poder alcanzar a escuchar a este abanico, ¿no es cierto?, de organizaciones que tenían algo que decir con respecto a esta ley. Pero fundamentalmente se aprobaron estos 4 puntos. A ver, vamos uno a uno, ¿cuál es el más fundamental a su juicio? Ahí el más fundamental es haber agregado al propósito de la ley, en el artículo 1, donde se define cuál es el espectro, cuál es el rango de aplicación de la ley, se agregó, además del procedimiento judicial, de la acción judicial que consideraba desde siempre la ley, una declaración de principio en que los organismos del Estado tienen el deber
de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas sin discriminación alguna. Esto es una declaración donde se establece la obligación del Estado a desarrollar políticas públicas para terminar con la discriminación en las distintas áreas. Estas van, en primer lugar, en la educación, que nosotros consideramos que es la más fundamental de todas, educar a nuestros niños en la diversidad y no en el miedo a ella. Después difusión, por supuesto que hay que hacer campañas de difusión para terminar con el miedo. Si el problema que hay aquí detrás es el miedo a la diferencia, ¿no? Y cuando uno la conoce, yo ayer me daba cuenta en esa comisión, estaban las organizaciones religiosas, estaban los abogados más conservadores de este país, estábamos nosotros y los abogados quizás más liberales y más en favor de las políticas de igualdad, como Mauricio Tapia de la Universidad de Chile, que me acompañó. Y eso hace 3 años atrás era una batalla campal. O sea, hace un año atrás los evangélicos prácticamente como que un grupo, no estoy diciendo toda la iglesia evangélica, un grupo muy pequeño pero muy beligerante de personas evangélicas, poco menos que dieron vuelta el Senado al revés. Ahora había un cierto entendimiento, todos hablaban a favor de la ley. Como se dice, turning point, este cambio, este quiebre, ¿a su juicio tiene que ver con, por ejemplo, la brutal golpiza que tuvo Daniel Zamudio? Incluso el móvil ha hablado sobre la ley Zamudio, esta ley antidiscriminación como la ley Zamudio. Yo creo que el ataque y la muerte, el ataque a Daniel Zamudio y su subsecuente muerte fueron un remesón de conciencia tremendo para la sociedad y por supuesto que quitó cualquier piso político a una persona que quisiera poner en duda la habilidad o la pertinencia de esta ley. Esta ley es no solamente esta acción judicial y no solamente estas políticas públicas, sino es que es la voluntad de un pueblo, es la voluntad de Chile de ser una sociedad pluralista, con voluntad de ser plurales. Y eso se demuestra en esta ley, porque a partir de la próxima semana, cuando se apruebe en la sala, discriminar en Chile va a poder ser sancionado. Eso para mí creo que va a tener un efecto de psicología social, de que todas las personas puedan sentir que verdaderamente la discriminación es algo que realmente termina por perjudicar al otro. Es decir, tú puedes tener toda tu independencia, puedes ejercer todos tus derechos fundamentales, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de acción económica, la libertad a la vida privada, por supuesto. Pero esas libertades no se pueden ejercer en desmedro del derecho a la igualdad y la no discriminación del otro. Y en ese hecho fundamental, por ejemplo, hay cambios en el sistema procesal, ¿no es cierto? Hay una modificación al Código Penal y el cual hay ciertos agravantes a hechos que se basen en la discriminación. Se podría haber aplicado desde ya al caso Zamudio, porque el caso Zamudio claramente es un crimen con motivo discriminatorio. A eso hace referencia precisamente ese artículo 17. Y lo que se modificó un poco la redacción para tipificar penalmente bien cada una de las situaciones, pero además, y lo más importante que ahí ocurrió, es que se agregó la identidad de género que responde a las personas trans. Las personas transexuales en Chile son las más perseguidas, las más violentadas. Muchas veces esto termina en situaciones de personas que quedan lisiadas o decididamente sufren una muerte. Entonces nosotros considerábamos que no tenía ningún sentido haber logrado en el Senado agregar la identidad de género a las categorías sospechosas de discriminación y haberla dejado afuera del agravante penal. Pablo, el móvil está llamando a sumarse a una campaña, ¿no es cierto?, por esta norma, está llamando a sumarse a las personas por una marcha. ¿Cuándo se va a realizar esta marcha? ¿Cuál va a ser la tónica? Mira, lo que pasa es que son cosas distintas. La ley antidiscriminación ya en este minuto está en un estado final, es decir, en este minuto el texto que evacuó la comisión mixta no puede ser tocado, es decir, esa es la ley que vamos a tener. Y nosotros creemos que va a existir prácticamente una unanimidad en ambas cámaras. Solo falta que llegue a la Cámara el próximo martes.
martes. El martes esperamos que se vote en la Cámara de Diputados y el miércoles en el Senado. Y así tendríamos la ley aprobada el próximo miércoles y esperaríamos solamente la promulgación del presidente. Por ejemplo, y en forma retroactiva, ¿no podría penar, por ejemplo, a las personas que están siendo juzgadas por el caso Zamudio? No creo. Yo creo que las leyes no tienen esas aplicaciones retroactivas. Yo no soy abogado, pero entiendo que esta ley empezaría a regir desde ahora, y en el caso de Daniel Zamudio también hay otras agravantes, ya están reformalizados por homicidio calificado, y en ese sentido creo yo que ellos van a terminar con una pena muy alta, si no cadena perpetua. Hay una movilización, una marcha. Bueno, eso ya el 23 de junio, así que nos quedan dos meses, un poquito menos de 2 meses para la Marcha de la Igualdad de este año. Es una marcha a la que llamamos a todas las organizaciones de la diversidad sexual y a todas las organizaciones de la diversidad, porque la igualdad es algo que trasciende la diversidad sexual. Quizás nosotros, por ser de los grupos más discriminados, hemos aparecido más en este último tiempo, pero el afán de igualdad de Chile es algo que está muchísimo más allá de la diversidad sexual. Lo estamos viendo en el tema de educación, lo vemos en el tema de salud, lo vemos en el tema de las oportunidades. Queremos que Chile sea un país igualitario que permita que las personas puedan vivir en plenitud, alcanzar su realización, su objetivo, y que el Estado en ese sentido cumpla un papel importante. Y en esa línea, después de la ley, ¿qué? Viene el matrimonio igualitario. Unos van a decir que viene el matrimonio igualitario, otros dicen que va a venir el acuerdo de vida en pareja. Nosotros, en Iguales, nuestro nombre lo dice, estamos por el matrimonio igualitario. Vamos a trabajar en lo posible, si es que hay un acuerdo de vida en pareja, para que ese acuerdo de vida en pareja sea un proyecto que sea coherente, que tenga los suficientes derechos para que esa convivencia se establezca de una manera noble y sobre todo digna. Hasta el momento, el proyecto que está presentado en primer trámite en la Cámara del Senado nos parece que tiene, tanto en el inicio como en la posibilidad de un término de la relación, tiene unas ciertas indignidades que es necesario superar, y ese es un trabajo largo. Ahora, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a trabajar por eso, porque queremos buenas leyes y tenemos un buen grupo en Iguales de abogados que nos apoyan y que son capaces de hacer propuestas de ley interesantes, pero políticamente nosotros estamos a favor del matrimonio igualitario, y creo que el matrimonio igualitario va a ser uno de los temas centrales de la próxima elección de presidente en el 2013. Lo está haciendo en este minuto en Inglaterra, lo está haciendo en Francia, bueno, ya fue en muchos otros lugares, y lo está haciendo también en Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, hoy un gran avance, es un paso, importante en todo lo que ustedes han estado buscando. Que al menos legalmente estamos todos parados sobre el mismo piso. ¿Qué es lo que echamos de menos de la ley? Que creo que es súper importante. Echamos de menos acciones afirmativas, es decir, para compensar una situación de desigualdad, muchas veces tú tienes que premiar en cierto modo a la persona que está en esa desigualdad. Un caso muy que se está discutiendo estos días es la ley de cuotas. La ley de cuotas, para poder aumentar la participación femenina en el poder, sería una acción afirmativa. Nosotros creemos que para también los grupos más discriminados, dado que la discriminación no se acaba de un día para otro, para eso tú necesitas invertir tiempo, campañas, recursos y eventualmente normas legales para que esa desigualdad sea combatida, y en el minuto que se termine la desigualdad se termina la medida afirmativa. Por supuesto que esto no es un privilegio. Mucha gente tema la acción afirmativa y dice, no, pero ¿por qué van a privilegiar al otro versus si todos somos iguales? Y esa premisa es la que está equivocada. En Chile no somos todos iguales. Muchos pasos, muchas áreas que tocar, que recorrer. Pablo, queremos agradecer que haya estado aquí con nosotros hablando sobre esta nueva ley, ¿no es cierto? Ya no es todavía, pero estamos a un paso de que sea una ley, esta ley antidiscriminación. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias.